Bien, arrancamos entonces con el concepto de tasas equivalentes. Aquellos que tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Por favor, cierren el micrófono, gracias. Arrancamos nosotros entonces con el concepto de tasas equivalentes. Ya habíamos nosotros en la clase pasada, habíamos tenido la oportunidad de trabajar con el concepto de lo que eran tasas equivalentes, ¿cierto? Habíamos dicho nosotros que ese concepto de tasas equivalentes, y decíamos que dos tasas son equivalentes cuando operando de manera diferente arrojan el mismo resultado. Una tasa puede operar de forma vencida y otra tasa puede operar de forma anticipada, o una puede operar o capitalizar de forma mensual y la otra de manera semestral. La idea es que usted entienda que este concepto refiere a que dos tasas ubicadas en diferentes periodos de conversión al final de la operación van a generarle a usted exactamente el mismo interés compuesto. Habíamos hablado nosotros hace 8 días de que existían varias posibilidades para trabajar con tasas equivalentes y arrancábamos con el primer grupo de posibilidades y decíamos, bueno, vamos a jugar con tasas equivalentes para tasas de interés vencida. Y decíamos nosotros, bueno, en ese orden de ideas, pues existe el escenario de nominal a nominal, existe el escenario de nominal a efectivo, existe el escenario de efectivo a efectivo y existe el escenario de efectivo a nominal, ¿verdad? ¿Qué más nosotros recordamos? Nosotros también recordamos unas máximas para poder trabajar con tasas equivalentes y decíamos que existían 3 grandes máximas o 3 grandes reglas que usted debía aprender para poder trabajar con tasas equivalentes. Y que la primera regla decía, hey, a menos que se diga lo contrario, todo periodo de conversión en tasas equivalentes lo vamos a cruzar contra un año, ¿cierto? Contra un año. La segunda regla decía, para efectos del despeje, nosotros vamos a trabajar el lado izquierdo de la ecuación. En el lado izquierdo de la ecuación de la igualdad siempre debe ir la parte donde se encuentra la incógnita, ¿cierto? Para efectos de despeje. Esa era la segunda máxima. Y la tercera máxima o la tercera regla decía algo así como para efectos de despeje también, ¿cierto? La potencia de la parte de la igualdad donde está la incógnita siempre debe ser 1, siempre debe ser 1. Listo, procedimentalmente nosotros realizamos varios ejercicios hace 8 días y logramos entender y aplicar de manera clara las diferentes máximas y entender de manera clara cómo iba a funcionar el asunto de la equivalencia para tasas de interés vencidas. Bien. O cosita que ustedes deben entender también, que creo que ya lo saben, ya lo hemos repetido varias veces, y es cómo identificar cuando una tasa es nominal y cómo identificar cuando una tasa de interés es efectiva. Decíamos que la tasa de interés es nominal cuando el periodo de referencia era diferente al periodo de conversión y su momento podía ser vencido o podía ser anticipado, ¿cierto? Y sabíamos que para identificar una tasa de interés efectivo entendíamos nosotros que su momento iba a ser igual o su periodo de referencia iba a ser igual al periodo de conversión y su momento iba a ser siempre vencido. Ya partiendo de esa premisa, entiendo yo que para poder jugar o para poder calcular tasas de interés o equivalencias entre tasas de interés anticipados, ya yo no voy a jugar con el interés efectivo. ¿Y cuáles son los posibles momentos? Para el día de hoy vamos a trabajar con equivalencias entre tasas de interés anticipado, ¿cierto? Y estas serán las posibles combinaciones que nosotros tengamos para poder jugar con tasas de interés anticipado y equivalencias entre estas tasas. Entonces tendré un primer momento, ¿cierto? Que se llama de una tasa nominal anticipada a una tasa nominal anticipada. Tendré un segundo momento que será de una tasa nominal anticipada a una tasa periódica anticipada. Y nótese algo, acá nosotros ya no estamos hablando de tasas efectivas. ¿Y por qué no hablamos de tasas efectivas? Porque una tasa efectiva es aquella que el periodo de conversión es exactamente igual
al periodo de referencia, pero su momento siempre va a ser vencido. Lo que quiere decir que en anticipado nosotros no vamos a hablar de tasas efectivas, pero sí vamos a hablar de tasas de interés periódico anticipado. Entonces aquí ya hay una variación. ¿Por qué? Porque en estos escenarios, cuando hablamos de tasas de interés anticipadas, el primer escenario, nominal anticipado, nominal anticipado. El segundo escenario, nominal anticipado, pero ya no hay interés efectivo, ¿cierto? Porque el interés efectivo anticipado no existe, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar de interés periódico anticipado, ¿verdad? Ahora, el tercer escenario será de interés periódico anticipado a interés periódico anticipado, y el cuarto escenario será convertir una tasa de interés periódico anticipado a nominal anticipado. Y esos serán los diferentes escenarios que nosotros tengamos para poder jugar con equivalencias entre tasas de interés. Bien, existe una formulación, evidentemente, estas son las fórmulas que ustedes deberían utilizar para cada uno de esos escenarios. Vamos a entrar a analizar cada una de las ecuaciones y vamos a entrar a determinar para qué escenario es que nos sirve. El primer escenario me dice a mí, hey, calcule una tasa nominal anticipada, ¿cierto? Y o crúcela contra una tasa nominal anticipada. La ecuación evidentemente que me va a permitir jugar con esa primera equivalencia es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo dentro de la ecuación, dentro de la igualdad? Vamos a entrar a analizar cada uno de los componentes de la igualdad. La primera parte de la igualdad es esta, ¿cierto? ¿Y qué tengo yo? Tengo la ecuación, tengo a 1, que es la constante, ¿cierto? Tengo a R sub A. R sub A en adelante va a ser tasa de interés nominal anticipado, ¿cierto? Tengo a M en adelante va a ser el periodo de conversión, y nótense que acá, a diferencia de la equivalencia entre tasas de interés vencidos, el periodo de conversión lo voy a elevar, pero de manera negativa. ¿Cierto? Lo mismo acá en el segundo componente de la igualdad, tengo a 1 terminará siendo la constante, menos, resulta que esto es menos, ¿cierto? En la equivalencia entre tasas de interés vencidas, yo sumaba, acá voy a restar, menos la R sub A, que ustedes ya saben que en adelante va a ser la tasa nominal anticipada, M, el periodo de conversión, que ya saben que es el número de veces que se van a pagar o se deben o me van a pagar intereses, y nótense que también en la segunda parte de la igualdad el periodo de conversión está elevado negativo. Entonces esta será mi primera ecuación o mi primera igualdad que me va a permitir responder de manera clara con la equivalencia de nominal anticipado a nominal anticipado. Luego viene la segunda equivalencia, y la segunda equivalencia me dice de nominal anticipado a interés periódico anticipado. Ustedes ya saben que el interés efectivo en tasas anticipadas no existe, por eso lo vamos a denotar como interés periódico anticipado. ¿Cuál es la ecuación que me va a permitir a mí lograr desarrollar esa equivalencia? La ecuación que está sombreada en este momento. ¿Y qué o quiénes componen la ecuación? Me dice de nominal anticipado, lo que quiere decir que sí, evidentemente tiene una parte nominal. Ustedes ya saben los componentes de la parte nominal. 1 como constante, la tasa de interés nominal anticipada, el periodo de conversión elevado de manera negativa. En la parte del interés periódico anticipado, ¿quiénes componen esta parte? Pues estará 1 como constante, ¿cierto? Estará el interés anticipado, y sub A en adelante va a ser interés periódico anticipado, y sub A en adelante va a ser interés periódico anticipado. Recuerden que cuando nosotros queremos identificar al interés efectivo, lo tomamos como I sub E, ¿cierto? Acá es I sub A, que significa interés periódico anticipado, y la parte del periodo de conversión, que también, al igual que cuando trabajábamos con intereses nominales, lo elevamos de manera negativa. Bien, ahora viene el siguiente componente, y el siguiente componente es de interés periódico anticipado a interés periódico anticipado, ¿cierto? La ecuación que me va a permitir a mí responder de manera clara
responder de manera clara a ese requerimiento es esta, ¿cierto? Entonces tengo el interés periódico anticipado igual a interés periódico anticipado. Los dos componentes de la ecuación, se dan cuenta, son exactamente iguales, los componentes ya los conocen ustedes. Y el último escenario será el escenario que corresponde a interés periódico anticipado contra nominal anticipado. Bien, de esta manera, esta será la ecuación que me va a permitir a mí responder de manera clara a lo que es el interés periódico anticipado equivalente a una tasa de interés nominal anticipado. Fíjense en los componentes, repito, en esta parte el 1, ¿cierto? Que es la constante. Ustedes van a entender algo acá, y es que la constante va a dejar de ser 1 para convertirse en 1 menos. Ya les voy a explicar cómo funciona. El interés anticipado, ¿verdad? El periodo de conversión, la constante, ¿verdad? La tasa de interés nominal, el periodo de conversión y el periodo de conversión elevado a la negativa. Y estas serán las diferentes o el juego de ecuaciones que nos va a permitir a nosotros jugar con equivalencias entre tasas de interés para tasas de interés anticipadas. Recuerden que nosotros vamos a consolidar tasas de interés, equivalencia entre tasas de interés vencidas, que ya las sabemos. Ahora vamos a aprender a jugar con tasas de interés o equivalencias entre tasas de interés anticipadas, ¿cierto? Y luego a posteriori vamos nosotros a jugar con la combinación. ¿Y cuál es la combinación? Que vamos entonces a combinar tasas de interés anticipadas contra tasas de interés vencidos para poder también realizar equivalencias de esta manera. En ese orden de ideas estamos hablando que a hoy, transcurrido o una vez terminada la temática de equivalencia entre tasas de interés anticipado, tendríamos 8 ecuaciones. Pero cuando juguemos con las combinaciones, cuando empecemos a combinar entre vencido y anticipado, vamos a terminar con un cúmulo de 16 ecuaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros pues para aprendernos 16 ecuaciones? No, no tienen que aprenderse 16 ecuaciones. Tienen que aprenderse simplemente cuál es la parte del componente de la igualdad y el resto lo van construyendo ustedes. Bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Estamos claritos? Bien, continuamos. Vamos a jugar entonces con el primer escenario, ¿cierto? Y el primer escenario me dice de nominal anticipado a nominal anticipado. Y acá hay un ejercicio, ¿cierto? Bien, pero antes de entrar a analizar el ejercicio y el paso a paso para el desarrollo de cada uno de estos ejercicios, porque tenemos nosotros por escenario, tenemos ejercicio, quiero recordarles las máximas de la equivalencia entre tasas de interés. Entonces, repito nuevamente, la primera gran máxima o la primera regla es que, a menos que se diga lo contrario, el periodo de conversión va a ser contrastado o va a ser comparado contra un año. Segunda gran máxima, la segunda gran máxima dice, para efectos de despeje, la incógnita debe ir siempre al lado izquierdo de la igualdad. La tercera gran máxima dice lo siguiente, la tercera gran máxima dice, la potencia de la parte de la igualdad donde se encuentra la incógnita debe ser siempre 1. Y aparece otra gran máxima que es aplicable única y exclusivamente cuando nosotros hablamos de tasas de interés anticipados, ¿cierto? Y esa gran máxima se las voy a simplificar, no me voy a poner a exigirles el efecto del despeje, pero se las voy a simplificar para que usted la tenga clara. Y la cuarta gran máxima, cuando hablamos de nominal anticipado o de interés periódico anticipado en general, cuando hablamos de tasas de interés periódico, tasas de interés anticipados, la cuarta gran máxima es que uno menos va a aparecer siempre como una constante. Va a aparecer siempre como una constante para efectos de despeje. ¿Listo? Entonces la cuarta gran máxima que usted debería aprenderse y que debe tener en cuenta usted, que esta cuarta gran máxima única y exclusivamente aplica cuando de intereses anticipados en equivalencias estamos hablando, ¿cierto? Solo aplica para
equivalencias entre tasas de interés de manera anticipada. Ténganlo claro, solo tiene esa aplicabilidad. ¿Y cuál es la máxima? Dice que 1 menos para efectos de despeje se va a convertir en una constante. Eso quiero que lo quede claro. Bien, vamos a mirar el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio y qué nos dice a nosotros el ejercicio. El ejercicio dice: halle una tasa nominal bimestral anticipada equivalente a una tasa del 36% compuesta trimestre anticipada. Seguimos con la misma dinámica, ubicamos el igual. Recuerden que yo hace 8 días les decía que lo interesante era ubicar el igual en la expresión, ¿cierto? Entonces acá está el igual, acá voy a ubicar el igual. En ese orden de ideas usted ya sabe que el igual refiere a la palabra equivalente. Entonces de la palabra equivalente hacia la derecha tendré una parte de la igualdad, de la palabra equivalente hacia la izquierda tendré otra parte de la igualdad. Entonces voy a ubicar la primera parte de la igualdad y me dice hallar una tasa nominal bimestre anticipado, ¿cierto? Bimestre anticipado. Entonces ya entendí yo que la tasa es nominal porque pues de manera tácita o explícita me lo está manifestando. También entendí que el periodo de conversión es bimestral y también me está diciendo que es una incógnita, no la conozco, por eso me está diciendo que la halle, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo al otro lado de la equivalencia? Dice equivalente a una tasa del 36% compuesta trimestre de manera anticipada. 36% es la tasa. Cuando me dice que es compuesta de manera trimestral, entendí que el periodo de referencia es diferente al periodo de conversión. ¿Cuál es el periodo de referencia? Un año. ¿Y cuál es el periodo de conversión? Trimestral, ¿cierto? Entonces yo ya entendí que es una tasa de interés nominal. Repito, acá es fácil porque usted sabe que es de nominal a nominal, pero allá, cuando usted está desarrollando el taller, pues usted tendrá que tener la habilidad para poder determinar y desarrollar de manera clara qué tipo de equivalencia es la que se les está proponiendo. Bien, como usted ya entendió eso, entonces vamos a escoger la ecuación que me permite a mí realizar una equivalencia entre dos tasas anticipadas, siendo las dos tasas de tipo nominal. Entonces arrancamos, escogimos la ecuación. Sabemos que esta es la ecuación que me va a permitir a mí desarrollar la equivalencia entre dos tasas de interés nominales, ambas, ¿verdad? Ya entendí yo, bueno, vamos a aplicar la primera máxima. La primera máxima dice, hey, para efectos de despeje, el periodo de conversión siempre se va a cruzar contra un año. Entonces acá me dice que halle la tasa nominal bimestral, ¿cierto? Entonces la pregunta que debo formularme es cuántos periodos de conversión existen en mi periodo de referencia o cuántos M's existen en N. Usted deberá preguntarse cuántos bimestres existen en un año. Evidentemente el número de bimestres que existen en un año es 6, ¿cierto? Recuerden que bimestral es cada 2 meses. Que no es lo mismo que bimensual, porque bimensual es 2 veces en el mes, o sea, cada 15 días. Entonces, bimestral es cada 2 meses. ¿Cuántos bimestres existen en un año? 6, evidentemente. Acá me está diciendo que de manera compuesta trimestralmente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos periodos de conversión existen en el periodo de referencia? ¿Cuántos trimestres existen en el año? Evidentemente el número de trimestres es igual a 4. Listo. Una vez entendido esto, una vez que ya escogí la ecuación que me va a permitir a mí realizar la equivalencia, plasmo la ecuación, ¿cierto? Aquí ya está plasmada la ecuación. Luego de que termino de plasmar la ecuación, entonces de manera clara empiezo a despejar sobre la ecuación y ubico la segunda máxima. ¿Qué me dice la segunda máxima? Ubique la parte de la equivalencia donde está la incógnita al lado izquierdo. ¿Qué es lo que yo tengo que hallar? Hallar una tasa nominal bimestral, lo que quiere decir que esta parte deberá ir acá al lado izquierdo de la ecuación para efectos de despejo. Reemplazo sobre la ecuación, ¿cierto? 1 es igual a 1. La tasa nominal de la operación porque no la conozco. M, periodo de conversión, es igual a 6. ¿Por qué es igual a 6? Porque recuerden que debo preguntarme cuántos bimestres existen en un año. Evidentemente existen 6 bimestres elevado a la menos M, o sea, elevado a la menos 6. Es igual, ¿cierto?, a 1, que es la constante, menos R sub A,
Ya sabemos que eso es la tasa de interés nominal de la operación. Mírenla acá, es la tasa nominal, corresponde al 36%, o sea, 0,36 dividido en el periodo de conversión. Para efectos del ejercicio me dice que es de manera trimestral. Lo que quiere decir que debo preguntarme cuántos trimestres existen en un año. Para este efecto son 4 trimestres. Son 4 trimestres los que están acá en este ejercicio elevado a la menos m. Bien, una vez que ya yo logré despejar sobre la ecuación que yo previamente seleccioné, procedo a aplicar la tercera máxima. ¿Y qué dice la tercera máxima? Dice la potencia o el exponente de la parte de la igualdad donde se encuentra la incógnita, para efectos de este ejercicio, esta parte, ¿cierto? Debe ser siempre 1. Lo que quiere decir que este menos 6 debe convertirse en 1, y para poder convertir a menos 6 en 1, pues debo dividirlo por menos 6. Dividido por sí mismo, negativo por negativo, menos por menos da más, ¿cierto? Me da 1 positivo. Entonces procedo yo a realizar básicamente o aplicar la tercera máxima y reemplazo, ¿cierto? 1 menos la tasa nominal, porque recuerden que todavía no la conozco, ¿cierto? Sobre el periodo de conversión elevado a la 6 dividido, perdón, elevado a la menos 6 dividido en menos 6. ¿Y por qué lo voy a dividir por sí mismo? Para dar cumplimiento a la tercera máxima, que dice que el exponente de la parte de la igualdad donde se encuentra la incógnita debe ser 1. Bien, es igual a, entonces, 1 menos la tasa de interés nominal, 0.36, el periodo de conversión, 0.4, elevado a la menos 4, pero ojo, menos 4 dividido menos 6. ¿Y por qué dividido menos 6? Porque es una igualdad, y lo que va a pasar acá en el lado izquierdo de la igualdad debe pasar en el lado derecho de la igualdad. Si acá lo voy a dividir por menos 6, evidentemente aquí en el lado derecho también deberé dividirlo por menos 6. Entonces eso es claro, lo que pasa al lado izquierdo de la igualdad debe pasar al lado derecho de la igualdad. Bien, continuamos, despejamos ahora las potencias. Una vez que despejamos la potencia, esto debe dar 1, ¿cierto? Entonces procedo con la siguiente línea de la operación. Voy a despejar este menos 6 dividido en menos 6. Entonces en ese orden de ideas continúo. R, ¿cierto? 1 menos la tasa de interés nominal sobre 6 elevado a la 1. Ustedes ya saben que en potenciación no se escribe el 1, está implícito dentro de la operación. Es igual a 1 menos el 0.36 dividido en 4, pero esta vez elevado a la 0.6666. ¿Y de dónde sale el 0.6666? De haber desarrollado esta operación, haber desarrollado esa operación entre potencias, ¿cierto? Entonces menos 4 dividido en menos 6 es igual a 0.6666 positivo. Bien, recuerden que acá, ¿cierto? Acá no está nada, aquí, pero acá hay un 1 implícito, y ese 1 implícito viene de poder desarrollar esto. Menos 6 dividido menos 6 da 1 positivo. Recuerden que cuando yo llego a esta parte de la operación, cuando el 1 aparece acá implícito, cuando no está la potencia, sino que yo sé que eso es 1, ese es el indicador que le está diciendo a usted que es el momento de despejar a la incógnita. Recuérdenlo, eso es un tipcito. Cuando usted llegue al desarrollo de la ecuación y se encuentre acá, en esta línea de la ecuación, donde yo acá ya entendí que ahí hay un 1 implícito, ¿cierto? Porque ya di cumplimiento a la tercera máxima. Entonces ese es el indicador que le está diciendo a usted, hey, es el momento de sacar del paréntesis y de despejar la incógnita, ¿cierto? ¿Y cuál es la incógnita? Evidentemente la incógnita es la tasa de interés nominal. Entonces para ese efecto, entonces saco la tasa de interés nominal de la operación, o sea, la saco de este paréntesis, la dejo afuera, la dejo aparte, ¿verdad? Y traigo todo lo que está al otro lado del paréntesis, a este lado del paréntesis, y lo que está dentro de mi paréntesis lo envío al otro lado con signo contrario, excepto, ojo acá, excepto 1 menos.
Porque recuerden que la cuarta la cuarta regla en equivalencia entre tasas de interés anticipadas es que uno menos se va a convertir constante para efectos de despeje. En ese orden de ideas, acá despejo la tasa de interés nominal es igual, abro paréntesis, ¿cierto? Y doy cumplimiento a la cuarta regla que aplica única y exclusivamente para tasas de interés nominal anticipadas, y es que uno menos va a permanecer constante. Entonces dejo a uno menos, si se dan cuenta, este uno menos que está acá permanece constante acá, uno menos. Ahora voy a traer a todo lo que está después del paréntesis. Todo lo que está después del paréntesis lo traigo a colación, ¿cierto? Vean, todo lo que está detrás del paréntesis lo traigo acá. 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el 0.36 dividido en 4 elevado a la 0.6666. Listo, una vez que traje todo lo que está acá después del paréntesis, ya no hay nada que traer. Cierro el paréntesis, ¿cierto? Cierro paréntesis, ¿verdad? Pero me falta este factor o este valor por despejar. Este valor acá estaba dividiendo, lo envío al otro lado del paréntesis para que proceda a multiplicar, ¿cierto? Para que proceda a multiplicar. Realizada la ecuación, entonces ya tendré el resultado. Repito, ya llegamos nosotros acá a esta línea de operación. En esta línea de operación ya entendí que cuando en la parte de la incógnita aparece el 1 implícito como potencia, es el indicador para poder despejar la incógnita. Entonces voy a despejar la incógnita, que para este ejercicio es la tasa de interés nominal anticipada. La saco acá, la despejo, ¿cierto? Abro paréntesis y traigo todo lo que está al otro lado del paréntesis, exceptuando 1 menos, porque la cuarta regla dice que 1 menos va a ser constante para tasas de interés anticipado, solo para tasas de interés anticipado. Entonces dejo a 1 menos quietico ahí, pero sí voy a traer a todo lo que está al otro lado, todo lo que está al otro lado del paréntesis, que es esta parte que está sombreada. Si se dan cuenta, eso fue lo que yo traje acá a la ecuación, ¿cierto? Entonces 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0.36 dividido en 4 elevado a las 0.6666. Listo, perfecto, ya no hay nada más que traer, aquí no hay nada más. Entonces, ¿qué me falta? Me falta despejar este valor. Aquí está dividiendo, lo envío al otro lado del paréntesis, pero con signo contrario, está dividiendo, lo envío a multiplicar. Una vez que desarrollo toda la ecuación, procedo a realizar la operación, tengo el resultado, y el resultado me dice que la tasa de interés nominal es del 0.3656. Ya saben que eso lo debo multiplicar por 100, ¿cierto? Lo debo multiplicar por 100, y al multiplicarlo por 100 tengo una tasa de 36.56% nominal bimestre anticipado. 36.56% nominal bimestre anticipado. En el resultado es importante que usted le dé la connotación completa del periodo de conversión y el momento en el que se van a convertir esos intereses al resultado. Entonces, repito, el 36.56% nominal bimestre anticipado. Bien, una vez que usted ya entendió cómo aplicar la equivalencia entre nominal de una tasa nominal anticipada a una tasa nominal anticipada, vamos a proceder con otro escenario. ¿Y cuál es el otro escenario? El otro escenario dice, hey, vamos a jugar con una equivalencia de intereses entre escenario periódico anticipado a nominal anticipado. Pero ojo, aquí está cruzada la operación, porque acá la operación es de nominal anticipado, teniendo en la incógnita en nominal anticipado y ubicando como referencia una tasa de interés periódico anticipado. ¿Qué deben entender ustedes? En el interés anticipado, las tasas de interés efectivas no aplican. Para tal caso, yo juego es con algo que se llama tasas de interés periódicas anticipadas. ¿Listo? Es la tasa que voy a utilizar en lugar de utilizar tasas de intereses efectivos. Eso debe quedarles claro. No quiero que se me confundan. Bien, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio me dice, hallar una tasa
compuesta trimestre anticipado equivalente al 2,5% mensual anticipado. Repito, la idea del ejercicio es que usted halle el igual en la expresión. ¿Cuál es mi igual? Mi igual es el equivalente. En ese orden de ideas, yo ya sé que la palabra equivalente funge como el igual en la expresión, entonces voy a tener lo que se encuentra a la derecha y lo que se encuentra a la izquierda de la expresión. ¿Qué tengo yo a la izquierda? Me dice, halle una tasa compuesta trimestre anticipado. Entonces ya me está diciendo que es la incógnita, ¿cierto? ¿Por qué entiendo yo que es la incógnita? Porque me está diciendo que la halle, que la ubique, ¿cierto? Que no la conozco. Y aparte me está diciendo compuesta y me está diciendo que el compuesto, que la liquidación de esos intereses es de manera trimestral y que se realiza de manera anticipada. Ustedes ya entendieron que para identificar una tasa de interés nominal, el periodo de referencia debe ser diferente al periodo de conversión. Y yo les daba un tipcito, ¿no? Yo les decía, normalmente en el 99% de las veces, cuando usted encuentre la palabra compuesta, normalmente eso es una tasa de interés nominal. ¿Cuál es el campo donde no puede ser nominal? Ese 1% o ese 2%, cuando le diga, halle una tasa anual compuesta anualmente, ¿cierto? En ese orden de ideas yo entendí que el periodo de referencia es igual al periodo de conversión. Pero acá no funciona de esa manera. Yo asumo que el periodo de referencia es un año y me dice que la liquidación de intereses se hace de manera trimestral, lo que quiere decir que el periodo de referencia es diferente al periodo de conversión. Y además me dice que se hace de manera anticipada. Entonces yo ya entendí que la primera parte de la ecuación corresponde ¿a qué? A una tasa de interés nominal y que esa tasa de interés nominal se liquida de manera anticipada. Ahora bien, me está diciendo que calcule el periodo de conversión. Entonces, cómo se van a pagar los intereses, se van a pagar de manera trimestral, ¿cierto? Y ahí yo aplico la primera máxima. Y la primera máxima me dice que contrasto en equivalencias de tasas de intereses. Voy a contrastar todos los periodos de conversión contra un año. Entonces, la pregunta que debería hacerme es, ¿cuántos trimestres existen en un año? En ese orden de ideas, ¿cuántos trimestres existen en un año? M igual a 4. 4 trimestres existen en un año. Bien, ahora me dice equivalente. Entonces voy a mirar lo que está al lado derecho de la expresión. Dice al 2,5% mensual anticipado. Simplemente me dice que es una tasa del 2,5 mensual, pero no me dice cómo se va a capitalizar. Lo que quiere decir que yo asumo que es una tasa que es del 2,5% mensual y que se paga mensualmente, lo que quiere decir que el periodo de referencia es igual al periodo de conversión. ¿Cuál es el tipcito? El tipcito es que usted no encuentra en esta expresión, no encuentra el concepto de convertible, liquidable, compuesta, ¿cierto? Al no estar ese tipcito, esa palabra, entonces usted ya asume que eso es una tasa de interés efectiva, lo que quiere decir que la segunda parte de la equivalencia es una tasa de interés periódica, una tasa de interés periódica y se maneja de manera anticipada, entonces es interés periódico anticipado y me dice que es mensual, lo que quiere decir que deberé preguntarme cuántos M's existen en N o cuántos periodos de conversión existen en un año. Yo entiendo que cuántos meses existen en un año, 12. Listo, una vez que ya logré identificar los componentes de la equivalencia, voy a proceder a construir la ecuación. La primera parte de la ecuación refiere a la parte nominal anticipada, que es esta, ¿cierto? Entonces yo entiendo que eso es igual a 1, abro paréntesis, 1 menos la tasa de interés nominal anticipada sobre el periodo de conversión elevado al menos el periodo de conversión y que la segunda parte de la equivalencia corresponde al interés periódico anticipado. En ese orden de ideas yo entiendo que es esta parte, ¿verdad? Que es, abro paréntesis, 1 menos el interés anticipado, ¿cierto? Elevado a menos el periodo de conversión. Entonces yo ya entendí que esta es la ecuación que me va a permitir a mí desarrollar ese ejercicio de la mejor manera. Esa es la equivalencia que yo voy a utilizar. Bien, voy a utilizar entonces ahora, una vez que ya identifiqué la ecuación, voy a utilizar la segunda máxima. Y la segunda máxima me dice, para efectos de despeje, la parte donde se encuentra la incógnita debe ir al lado izquierdo de la equivalencia. En ese orden de ideas, entonces yo digo que esto es igual a 1, ¿cierto? Menos la tasa de interés nominal, ¿verdad? Que no la conozco, no sé, porque esa es la duda, esa es la inquietud, esa es
el cuestionamiento, la incógnita sobre el periodo de conversión, que para este ejercicio es 4 elevado todo a menos el periodo de conversión, o sea, a la menos 4. Y que eso es igual, ¿cierto?, a 1, abro paréntesis, sobre menos la tasa de interés periódica menos el 0.025. ¿Por qué 0.025? Usted sabe que es el 2,5% mensual, pero eso lo debo dividir por el porciento para poderlo llevar a la ecuación. Todo esto elevado a la menos 12, porque es el periodo de conversión. Si se dan cuenta, una vez que despejé, di claridad, di cuenta de poder cumplir con la segunda máxima, que es que la incógnita va a estar al lado izquierdo de la equivalencia. Listo. Una vez que yo ya cumplí con esa regla, con esa máxima, procedo a aplicar la tercera máxima. Y la tercera máxima dice, sí o sí, de manera imparitable, el exponente donde se encuentra la incógnita debe ser 1. Para tal fin, ya saben que a menos 4 para este ejercicio debe dividírsele en menos 4, ¿cierto? En menos 4 para que nosotros podamos dar cumplimiento a la tercera máxima. En ese orden de ideas despejamos y decimos 1 menos tasa de interés nominal, que no la conozco, es una incógnita, sobre el periodo de conversión, que es 4 elevado a la 4 dividido, a la menos 4 dividido en menos 4. ¿Por qué divido a 4 en menos 4? Para cumplir con la tercera máxima, que es 1, ¿cierto? Eso es igual, ¿cierto?, a 1 menos 0.25, que es la tasa de interés periódica. Ojo acá, elevado a la menos 12 dividido menos 4. 12 menos 12 dividido menos 4. ¿Y por qué menos 12 dividido a menos 4? Usted ya sabe que es una igualdad y lo que pasa al lado izquierdo de la igualdad debe pasar exactamente al lado derecho de la igualdad. Entonces menos 12 dividido menos 4. Listo. Ahora procedemos a despejar estas potencias en ese orden de ideas. Entonces traigo la ecuación nuevamente, 1 menos la tasa de interés nominal sobre 4 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 1. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 dividido menos 4 da 1 positivo. Usted sabe que eso está implícito, está ahí, no es necesario colocarlo, ¿cierto? Eso es igual, esto es igual a 1 menos la tasa de interés periódica 0.025, pero elevado a la 3 positivo. ¿Y por qué a la 3 positivo? Este 3 positivo viene de la elaboración o de la aplicación de dividir menos 12 en menos 4. Menos por menos da más, 12 dividido en 4 da 3, 3 positivo. Bien, hasta aquí vamos bien. Usted ya entendió que el indicador para poder despejar la ecuación, ¿cierto? Para poder despejar la ecuación es cuando nosotros estamos acá, cuando nosotros tenemos la potencia en 1. Cuando eso está ahí, usted ya sabe que debe empezar a despejar la incógnita. Entonces, en ese orden de ideas, saco del paréntesis la incógnita, que es la tasa de interés nominal anticipada. Si se dan cuenta, es la que está acá. La voy a sacar y la voy a poner acá. Abro paréntesis, ¿cierto? Abro el paréntesis. Cumplo con la cuarta máxima, y es que 1 menos se va a convertir en constante. Se va a convertir en constante, entonces abro paréntesis, dejo a 1 menos, traigo a todo lo que está después del paréntesis, que es esta parte de la ecuación, la traigo a colación. Si se dan cuenta, es lo que está acá. 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,025 elevado a la 3, cierro paréntesis, ¿cierto? Cierro paréntesis, pero me falta despejar este señor. Este señor está aquí haciendo que el proceso de división lo envío al otro lado a multiplicar. Lo envío al otro lado a multiplicar. Una vez que desarrollo esta ecuación, el desarrollo total de la ecuación me permite determinar que la tasa de interés nominal de la operación es del 0.2925. Tomo este resultado, lo multiplico por 100 para tener una tasa nominal de la operación del 29.25% anual capitalizable trimestre anticipado. Repito, 29.25% anual capitalizable trimestre anticipado.
Quiero que tengan claridad y que tengan razón en cuanto a qué, en cuanto a que esta parte de la respuesta debe darse siempre. Esta parte de la respuesta, ¿de dónde viene? Del ejercicio, de lo que el ejercicio acá me está proponiendo, ¿cierto? Entonces, la respuesta es que la tasa de interés compuesta de manera trimestral anticipada, que equivale al 2,5% mensual anticipado, es una tasa del 29.25% anual capitalizable trimestre anticipado. Bien, entonces debe preguntarse usted, según el ejercicio que se plantea acá, ¿cierto? Según el ejercicio que se plantea acá, ya sabemos nosotros que es una tasa de interés periódica anticipada a una tasa de interés periódica anticipada, ¿verdad? La incógnita, el M, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el M, repito, estamos acá en bimensual. La bimensualidad refiere a que la liquidación de los intereses se hace cada 15 días. En ese orden de ideas usted debe preguntarse cuántos M's existen en N o cuántas bimensualidades existen en un año. Simplemente son 24 bimensualidades las que existen en un año. Ahora vamos a la segunda parte de la equivalencia. Dice que la tasa de interés es del 18% semestral. Yo entendí ya que es una tasa de interés periódica que corresponde al 18% semestral, ¿verdad? Y que esa tasa de interés periódica tiene un periodo de conversión semestral. Entonces usted debe preguntarse cuántos semestres existen en un año. M es igual a 2. Listo. Una vez que usted ya identificó los diferentes componentes de la equivalencia, procede a construir la igualdad. Entonces ya sabemos que tenemos dos componentes. El primer componente refiere a la incógnita, ¿verdad? Porque usted por máxima sabe que la parte de la igualdad donde está la incógnita debe ir para efectos de despeje siempre al lado izquierdo. 1 menos el interés periódico anticipado a la menos M es igual, ¿cierto? A la segunda parte, que es la que tenemos nosotros acá, es igual a 1 menos el interés periódico anticipado a la menos M. Una vez que usted ya identificó, construyó la equivalencia, procede a despejar. En ese orden de ideas usted aplica la máxima que dice, la segunda máxima dice que para efectos de despeje la incógnita debe ir siempre al lado izquierdo. Entonces aplicamos, entonces construimos la igualdad. 1 menos el interés anticipado, no lo conozco, pero lo voy a plasmar, elevado a la menos el periodo de conversión, que para este efecto sería menos 24, ¿cierto? Es igual a 1 menos el 0.18, que sería la tasa de interés conocida, ¿verdad? El interés periódico conocido, que es de 18%, eso lo dividimos en 100, 0.18, elevado a la menos 2, que es el periodo de conversión. Bien, una vez que está claramente definido este concepto, entonces procedemos a aplicar la tercera máxima. Y la tercera máxima, ¿qué dice? La tercera máxima dice que el exponente de la parte de la igualdad donde está la incógnita para efectos de despeje debe ser siempre 1, lo que quiere decir que lo voy a dividir por sí mismo, ¿verdad? Entonces procedo con la siguiente línea de la operación, digo que esto es igual a 1 menos interés periódico anticipado elevado a la menos 24 dividido en menos 24 para poder dar cumplimiento a esa máxima, a la tercera gran máxima de la equivalencia entre tasas de intereses, es igual a 1 menos el 0.18, que es la tasa de interés periódica, elevada a la menos 2, que es el periodo de conversión, pero dividido en menos 24. ¿Por qué menos 2 dividido en menos 24? Usted ya sabe que esto es una igualdad y lo que pase al lado izquierdo de la ecuación debe pasar exactamente al lado derecho de la ecuación. ¿Listo? Una vez que estamos acá, procedemos a despejar los exponentes o las potencias. Entonces menos 24 dividido en menos 24 da evidentemente 1 y despejo. Entonces esto es igual a tener a 1 menos el interés anticipado elevado a la menos 1. Usted sabe que no se coloca, que está implícito, ¿cierto? Es igual a 1 menos la tasa de interés periódica, que es del 0.18, elevado a la 0.0833. ¿Y de dónde sale 0.0833?
0.833. Este resultado sale de dividir menos 2 en menos 24. Este será el resultado de la operación. Ya estamos acá. Usted ya sabe que cuando esto es 1, cuando acá tenemos implícito el 1, es el indicador o es el punto de partida para poder despejar la incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? El interés anticipado. Entonces saco al interés anticipado de la ecuación y lo traigo acá. Interés anticipado es igual, abro paréntesis, pero mantengo la cuarta máxima, y es que 1 menos se va a convertir en constante. Entonces saco al interés anticipado 1 menos, porque es la cuarta máxima cuando de equivalencias de tasas de interés anticipado se trata, y luego traigo a todo lo que está al otro lado del paréntesis, ¿cierto? ¿Qué es esto? 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el 0.18 elevado a la 0.833. No hay nada más que traer, no hay nada más que despejar en este lado, lo que quiere decir que esta ya será la ecuación definitiva. Reemplazo o soluciono la ecuación. El interés anticipado es igual a 0.01639, eso multiplicado por 100, interés anticipado igual al 1.63% bimensual, liquidable bimensual de manera anticipada. Bien, una vez que logré desarrollar el ejercicio, que logré entender cómo funciona la equivalencia entre tasas de intereses periódicas anticipadas y tasas de intereses periódicas anticipadas, vamos a proceder a la última equivalencia, y la última equivalencia me dice que vamos a jugar con una equivalencia entre una tasa de interés nominal anticipada y una tasa de interés periódica anticipada. Para tal fin, entonces voy a plantear el siguiente ejercicio, ¿cierto? Y el ejercicio me dice, hey, ojo con el ejercicio, me dice, halle una tasa cuatrimestral anticipada, equivalente a una tasa del 32% compuesta mes anticipado, ¿cierto? Mes anticipado. Entonces, halle una tasa cuatrimestral anticipada equivalente a una tasa del 32% compuesta mes anticipado. Arrancamos con la dinámica. Ubicamos el igual, ¿cierto? Ubicamos el igual. ¿Qué tengo antes del igual? ¿Qué tengo después del igual? Me está diciendo que halle una tasa cuatrimestral anticipada. En ese orden de ideas tengo una tasa cuatrimestral. No me dice qué periodo de conversión debo aplicar, lo que asumo que es una tasa de interés efectiva, pero como me dice que es anticipada, entonces asumo que no es efectiva, sino que es una tasa de interés periódica anticipada, si se dan cuenta. Y me dice que la halle, lo que quiere decir que me está diciendo que esa es la incógnita, ¿listo? Entonces ya tengo acá claramente definida la incógnita. Una vez que ya tengo definida la incógnita, debo determinar el periodo de conversión. Me dice que la tasa es cuatrimestral, entonces debo preguntarme cuántos M's existen en N, y evidentemente, ¿cuántos M's existen en N? Tengo M igual a 3, ¿verdad? Porque hay ¿cuántos cuatrimestres en un año? Hay 3 cuatrimestres en un año. ¿Qué tengo después de la parte de la equivalencia? Dice una tasa del 32% capitalizable mensualmente de manera anticipada. CMA significa capitalizable mensualmente de manera anticipada. Entonces tengo una tasa del 32%, pero aparte me dice que tiene un periodo de capitalización. Ya cuando aparece el concepto de capitalización, yo ya entendí que el profesor decía que uno de los tipsitos era entender que cuando existía capitalización, liquidación, convertible, compuesta, normalmente el 98% de las veces eso era una tasa de interés nominal, ¿cierto? Y si aparte me dice que es mensual, ya entendí que el periodo de capitalización es diferente
diferente al periodo de conversión, porque el periodo de capitalización es un año, pero me dice que la conversión es mensual, y si aparte me dice que es anticipado, yo ya entendí que es una tasa de interés nominal anticipada, ¿cierto? Entonces entendí que es una tasa de interés nominal anticipada, ¿verdad? ¿Y cuál es el periodo de capitalización? Me dice que es capitalizable de manera mensual. Entonces debo preguntarme cuántos meses existen en un año para dar cumplimiento a la primera máxima de las equivalencias. Evidentemente tengo 12 meses en un año. Listo. Una vez que ya encontré o ya identifiqué los diferentes componentes de la ecuación, procedo a construir la ecuación, la equivalencia. Entonces tengo aquí la parte de la incógnita que refiere a una tasa de interés periódica anticipada, que será esta parte de la equivalencia, y acá tengo a una tasa de interés nominal anticipada, que será esta parte de la equivalencia. Una vez que ya comprendí, construyo la equivalencia, ¿cierto? Construyo la equivalencia respectiva y procedo a despejar. Para dar cumplimiento a la segunda máxima, en la incógnita la voy a ubicar al lado izquierdo, ¿verdad? Y empiezo a despejar y empiezo a construir 1 menos el interés anticipado, no lo conozco, ¿verdad? Elevado a la m es igual a 3, pero es negativo porque es anticipada, a la menos 3 es igual, ¿cierto? Y construyo o coloco la parte o despejo la parte conocida de la ecuación, 1 menos la tasa de interés nominal, que es del 0.32, sobre el periodo de conversión, que es 12, ¿cierto? Elevado a la menos m, que para este efecto es igual a la menos 12. Una vez que ya logré encontrar o despejar la ecuación, procedo a aplicar la siguiente máxima. La siguiente máxima dice que para efectos de despeje, la potencia o la expresión, el exponente de la parte de la igualdad donde está la incógnita debe ser 1 para tal fin, divido a menos 3, en menos 3 reemplazo, ¿cierto? 1 menos el interés anticipado, periódico anticipado, que no lo conozco, elevado a la menos 3 dividido en menos 3 para dar cumplimiento a la máxima, es igual a 1 menos la tasa de interés nominal de la operación, que es del 0.32, dividido en el periodo de conversión, que es 12, elevado a la menos 12 dividido en menos 3. ¿Por qué menos 12 dividido en menos 3? Usted ya sabe que lo que pasa aquí al lado izquierdo de la igualdad debe pasar al lado derecho de la igualdad. Y si al lado izquierdo divido menos 3 en menos 3, pues lo mismo deberá ocurrir al lado derecho de la igualdad. Una vez que ya logré aplicar la tercera máxima, entonces despejo las potencias. Menos 3 dividido en menos 3 es 1, procedo a despejar 1 menos el interés periódico anticipado elevado a la 1, usted sabe que eso es implícito, que está ahí, ¿cierto? Es igual a 1 menos 0.32, que es la tasa de interés nominal, dividido en 12 elevado a la 4 positivo. ¿Por qué? Porque menos 12 dividido en menos 3 da 4 positivo. Usted ya sabe que cuando acá esto es 1, ¿verdad? Usted entiende que ese es el indicador que le está diciendo que es momento de sacar del paréntesis a la incógnita, o sea, hay que despejar la incógnita. Procedemos a despejar la incógnita. Interés anticipado es igual a, abro paréntesis, aplico la cuarta máxima, y es que 1 menos, este 1 menos, ¿cierto? Se va a convertir en constante, 1 menos, ¿cierto? Traigo luego todo lo que está al otro lado del igual, 1 menos todo lo que está al otro lado del igual, abro paréntesis, 1 menos el 0.32, que es la tasa de interés nominal, sobre 12 elevado a la 4, ¿verdad? Resolviendo la ecuación, tengo una tasa de interés periódica anticipada del 0.1024, que multiplicado por 100 me da como resultado una tasa de interés del 10.24%, capitalizable, ¿cierto? Convertible, 10.24% cuatrimestral de manera anticipada, 10.24% cuatrimestral de manera anticipada. Bien, en ese orden de ideas tengo yo
los diferentes ejercicios y tengo los diferentes escenarios para poder convertir las tasas de interés anticipadas. El primer escenario es de nominal anticipado a nominal anticipado, segundo escenario de nominal anticipado a periódico anticipado, tercer escenario de periódico anticipado a periódico anticipado y el cuarto escenario de periódico anticipado a nominal anticipado. Bien, vamos entonces nosotros a jugar ahora con una serie de ejercicios. Nosotros propusimos 3 ejercicios para desarrollarlos y de esa manera poder clarificar las diferentes dudas que se tengan sobre el tema. El primer ejercicio dice, a ver, vamos acá. El primer ejercicio dice, hallar una tasa compuesta trimestre anticipado equivalente al 1.8% mensual periódico anticipado. Nótese que acá sí no tengo el indicador o el soplete de qué tipo de equivalencia es la que debo realizar. Entonces acá sí ya debo empezar a identificar qué componente es para cada una de las diferentes tasas. Buscamos el igual. Antes de ver el ejercicio buscamos el igual, ¿cierto? Y el igual dice equivalente, este es el igual, ¿verdad? ¿Qué tengo antes del igual? Dice, halle una tasa compuesta trimestre anticipado. Cuando me dice aquí que es compuesta y que me dice que es trimestral, yo ya entendí que es una tasa de interés nominal, y cuando me dice que es anticipada, pues entendí que es una tasa de interés nominal anticipada. Y me dice que es equivalente, ¿cierto?, al 1.8 periódica mensual anticipada. Bueno, acá no hay mucho que determinar porque el enunciado ya me lo dice, me dice el 1.8 periódico mensual anticipado, pero pues si usted lo quiere entender, acá dice periódica mensual, no dice un periodo de conversión. Entonces yo ya entendí que la equivalencia es una equivalencia entre una tasa nominal anticipada a una tasa de interés periódico anticipada, que es lo que tengo yo acá. Identifiqué los datos, la tasa de interés nominal anticipada no la conozco, el periodo de conversión M igual a 4, ¿por qué? Porque me dice que la tasa es trimestral, ¿cierto? Me debo preguntar cuántos trimestres existen en un año. En ese orden de ideas es 4 trimestres. Luego me dice que equivalente a una tasa del 1.8%, me dice que es periódico y me dice que es mensual. Entonces debo preguntarme cuántos M's existen en N. 12 mensualidades existirán en N. Listo. Una vez que ya identifiqué los diferentes componentes de la ecuación, procedo a construir la igualdad, ¿verdad? Entonces aplico la incógnita, la primera máxima, y dice que la incógnita debe estar al lado izquierdo de la igualdad. Entonces construyo, ¿verdad? 1 menos la tasa de interés nominal, que no la conozco, sobre el periodo de conversión elevado a menos el periodo de conversión, y el lado conocido debe ir al lado derecho de la igualdad, es igual a 1 menos la tasa de interés periódica anticipada elevada a la menos M. Reemplazando sobre la ecuación, entonces tengo a 1 menos la tasa de interés nominal de la operación, que no la conozco porque es la incógnita, elevada a la menos M, ¿cierto? Entonces acá reemplazando 1 menos la tasa de interés nominal de la ecuación, no la conozco, sobre el periodo de conversión, que para ese ejercicio es de 4 porque es trimestral, elevado a la menos 4, ¿cierto? Es igual a 1 menos, reemplazo la tasa de interés periódica de la operación, es el 1.8% mensual, entonces 0.018, porque recuerden que debo dividirlo en 100, elevado a la menos el periodo de conversión, que para este ejercicio es 12, ¿cierto? Elevado a la menos 12. Listo. Una vez que ya tengo claramente construida la igualdad, la equivalencia, procedo a aplicar la máxima 3, que dice que el exponente de la parte de la igualdad donde está la incógnita debe ser 1. Para tal caso, este menos 4 debe ser dividido por sí mismo. Reemplazo entonces 1 menos la tasa de interés nominal de la operación, que no la conozco, sobre el periodo de conversión, que es 4. Todo esto elevado a la menos 4 sobre o dividido en menos 4 para poder convertirlo en 1, ¿cierto? Esto es igual a 1 menos la tasa de interés periódica, que es del 0.018, ¿cierto? Elevado a la 12
todo dividido en menos 4. ¿Por qué? Porque ya saben que lo que pasa acá al lado izquierdo de la equivalencia debe pasar exactamente acá al lado derecho de la equivalencia. Despejo luego la potencia, y una vez que despejo la potencia, entonces tengo a 1 menos la tasa de interés nominal, que no la conozco, sobre 4, que es el periodo de conversión, elevado a la 1. Ya saben ustedes que eso es implícito, que eso está ahí, es igual a 1 menos la tasa de interés periódica, que es del 0.018, elevado a la 3. ¿De dónde viene este 3? De menos 12 dividido en 4, eso es igual a 3 positivo. Ustedes ya saben que cuando acá está el 1, eso es indicador de que debo despejar la incógnita, debo despejar a R sub A, que es la tasa nominal anticipada. Despejo la tasa de interés anticipada, aplico la cuarta máxima para tasas de interés, equivalencia de tasas de interés anticipadas, y es que 1 menos se convierte en constante. Entonces 1 menos es constante, es este 1 menos para efectos de despeje. Luego traigo todo lo que está después del igual, ¿cierto? Abro paréntesis, ¿verdad? 1 menos 0.018 elevado a la 3. ¿Qué me falta? Debo sacar este menos este 4 que está dividiendo, lo debo sacar del paréntesis, lo envío al otro lado y lo pongo a multiplicar. Una vez que ya tengo la ecuación, procedo a desarrollar la ecuación, ¿cierto? Tasa de interés nominal es igual al 21.21, multiplico eso por 100, lo que quiere decir que el resultado del ejercicio es 21.21% nominal capitalizable trimestre anticipado, ¿cierto? Nominal capitalizable trimestre anticipado. Y de esta manera tendré yo el desarrollo de ese primer ejercicio. Bien, si se dan cuenta, procedimentalmente es lo mismo. Es simplemente entender cuál es la ecuación que va a funcionar, construirla y realizar paso a paso, step by step, el ejercicio para que no tengan ustedes ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente. Vamos con otro ejercicio, a ver cómo nos va. Hasta acá, el ejercicio dice: 2. Halle una tasa bimestral anticipada equivalente a una tasa del 32% anual como el compuesto trimestre anticipado. Entonces debemos identificar qué es lo que tenemos ahí nosotros. Entonces usted en este momento se debe estar preguntando cuál es la equivalencia que yo debo aplicar acá. Entonces lo primero que usted debe hacer es ubique el igual, porque estamos en equivalencias. Este es el igual equivalente, entonces ya sabe que debe cuestionarse lo que está al lado izquierdo y al lado derecho del igual, o sea, lo que está al lado izquierdo y al lado derecho de la palabra equivalente. Entonces, ¿qué tengo al lado izquierdo? Me dice, halle una tasa bimestral anticipada, ¿cierto? Entonces ya tengo que es una tasa bimestral, entonces yo ya entendí que eso es una tasa de interés periódica, ¿verdad? Y es una tasa de interés periódica anticipada. ¿Por qué identifiqué que es periódica? Porque no tiene un periodo de conversión claro, simplemente me dice que hay una tasa bimestral, que la tasa es bimestral, ¿cierto? O sea, para 2 meses, y que es anticipada. Entonces yo ya entendí que es una tasa de interés periódica anticipada. Aparte sé que es la incógnita porque me están diciendo que la halle. Ahora vamos a ubicar lo que está al lado derecho del igual. Dice equivalente a una tasa del 32% anual compuesto trimestre anticipado. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Una tasa del 32%, pero me dice que es compuesta, que es liquidable, que es capitalizable de manera trimestral. Yo ya entendí que el 98% de las veces, siempre que aparece el concepto compuesto, es una tasa nominal, y mucho más cuando entendí que es trimestre, ¿cierto? Y me dice que es anual, o sea, para un año, pero que el periodo de conversión es trimestral, lo que quiere decir que el periodo de referencia es diferente al periodo de conversión. Entonces yo ya entendí que la segunda parte de la equivalencia es una tasa de interés nominal anticipada. Muy bien. Entonces acá ya identifiqué los componentes, tengo la primera parte, ya sé que la incógnita es una tasa de interés periódica anticipada, el periodo de conversión es 6, ¿por qué? Porque me está diciendo que es bimestral, usted ya entiende que bimestral es cada 2 meses, ¿cierto? Entonces mi periodo de conversión es 6 y que eso es igual a una tasa del 32%, ¿cierto? Entendí que es una tasa de interés nominal anticipada y que el periodo de conversión es ¿cuál? Me dice que es trimestre anticipado. Entonces, ¿cuántos trimestres existen en un año? Entonces existen 4 trimestres. Una vez que yo ya logré identificar los diferentes componentes,
de la ecuación. Una vez que ya logré identificar los diferentes componentes de la ecuación, procedo a construir la ecuación. Para en ese orden de ideas, aplico la segunda máxima que dice que la incógnita debe ir al lado izquierdo de la equivalencia. Entonces este pedazo debe estar al lado izquierdo de la equivalencia, entonces lo llevo acá. 1 menos el interés periódico anticipado, que no lo conozco, elevado a la menos m, es igual a la parte conocida, 1 menos la tasa nominal de la nominal anticipada de la operación sobre el periodo de conversión elevado a menos el periodo de conversión. Una vez que ya logré construir la equivalencia, procedo a reemplazar sobre la equivalencia. Entonces digo que esto es igual a 1 menos el interés anticipado, no lo conozco, recuerden que es la incógnita, elevado a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque miren, este es el periodo de conversión de la parte de la ecuación donde está la incógnita, ¿cierto? Esto es igual a 1 menos la tasa de interés nominal, que es del 0.32, dividido en el periodo de conversión, que para este efecto es de 4, elevado a la menos m, o sea, elevado a menos el periodo de conversión, que es a la menos 4, ¿verdad? Una vez que yo ya logré identificar, una vez que yo ya logré desarrollar esta parte de la ecuación, procedo a aplicar la tercera máxima, y la tercera máxima me dice que el exponente de la parte de la igualdad donde se encuentra la incógnita, el exponente debe ser 1. Para este efecto lo debo dividir en sí mismo, entonces procedo a aplicar esa parte de esa máxima de la equivalencia. Entonces 1 menos el interés anticipado, que no lo conozco, elevado a la 6, pero 6 dividido ¿en qué? En menos 6, porque debo dividirlo en sí mismo para que pueda convertirse en 1. Eso es igual, ¿cierto?, a 1 menos la tasa de interés nominal, que es del 0.32, dividido en el periodo de conversión, que es 4. Todo esto elevado a la menos 4 dividido menos 6. ¿Por qué dividido en menos 6? Porque recuerden que lo que pasa acá debe claramente dejarse estipulado acá. En ese orden de ideas, lo divido en menos 6. Procedo luego a despejar los diferentes exponentes, ¿verdad? Entonces despejo y digo que esto es 1 menos el interés anticipado elevado a la 1, usted sabe que eso está implícito ahí, es igual a 1 menos la tasa de interés nominal 0.32 dividido en 4 elevado a la 0.6666. Y este 0.6666 ¿de dónde proviene? De haber operativizado esta división. Menos 4 dividido en menos 6 es igual a 0.6666. Yo también que entendí que cuando estoy acá, cuando en la parte de la igualdad donde está la incógnita, el exponente es 1, es el indicador para despejar la incógnita. Entonces, este interés anticipado, que es la incógnita, lo voy a despejar acá, ¿cierto? Sale el interés anticipado periódico, lo despejo, luego aplico la cuarta máxima que dice que este 1 menos se debe convertir en constante. Entonces, abro paréntesis, 1 menos, ¿verdad? Traigo ahora todo lo que está al otro lado del paréntesis, entonces lo traigo a colación acá, ¿verdad? 1 menos el 0.32 dividido en 4 elevado a la 0.66, ¿listo? Cierro paréntesis, ya cerré paréntesis. Una vez que ya tengo acá la ecuación, procedo a aplicar la ecuación y entiendo que el resultado es interés periódico anticipado es igual al 0.05406, esto lo multiplico por 100 y entiendo que es el 5.4% bimestral de manera anticipada. Entonces, ¿qué entiende usted? Que la tasa de interés bimestral anticipada, que es equivalente al 32% anual compuesto trimestre anticipado, es una tasa de interés del 5.4% bimestral anticipado. Eso quiere decir que el 5.4% bimestral anticipado produce exactamente el mismo interés compuesto finalizando un año que una tasa del 32% anual como es compuesto trimestre anticipado. Bien, de esta manera logramos desarrollar esta equivalencia. Vamos a desarrollar un último ejercicio para ver si logramos identificar cómo saber si es nominal anticipado o si es periódico anticipado. El ejercicio dice: el banco ganadero
le aprueba al señor Pablo un crédito a una tasa del 36% capitalizable mes anticipado. El señor Pablo le solicita al Banco Ganadero que halle la tasa equivalente. Y aquí ya va a haber una complicación. ¿Y cuál es la complicación? Ubíqueme el igual, ¿cierto? Pues tiene que ubicar el igual, pero el igual no está claramente definido. En los ejercicios anteriores nosotros entendíamos que era la palabra equivalente, pero entonces acá si yo hago caso a lo que venimos trabajando, entonces dice, hey, equivalente significa que debo tener al lado izquierdo de la igualdad un componente y al lado derecho de la igualdad otro componente. En ese orden de ideas acá no tengo sino información al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es la ecuación que yo debo construir? Debo insertar un poco más de análisis en el ejercicio. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Repito, el Banco Ganadero le aprueba al señor Pablo, ¿cierto? Un crédito a una tasa del 36% capitalizable mensualmente de manera anticipada. El señor Pablo solicita al Banco Ganadero le conviertan la tasa en una tasa nominal capitalizable trimestre anticipado y piden que haya la tasa equivalente. ¿Dónde está la incógnita? ¿Dónde está la incógnita? La incógnita entonces la vamos a encontrar nosotros acá, ¿cierto? La incógnita la vamos a encontrar nosotros acá y dice que solicita al Banco Ganadero le conviertan la tasa a una tasa nominal capitalizable trimestre anticipado. Lo que quiere decir que el igual va a estar acá. El igual está en la palabra solicita, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo yo de solicita hacia el lado izquierdo? ¿Qué tengo yo de solicita hacia el lado derecho? Hacia el lado izquierdo tengo que el Banco Ganadero le aprueba al señor una tasa del 36% capitalizable mensual anticipado. Ahí tengo una tasa y tengo un periodo de conversión conocido, ¿cierto? Y tengo un periodo de conversión conocido. Mientras que de solicita hacia allá tengo una tasa y tengo un periodo de conversión que no conozco, porque me está diciendo solicita que le conviertan la tasa a una tasa de interés, que le conviertan la tasa a una tasa de interés nominal, pero cuya capitalización es de manera trimestral. Entonces, ojo, porque este tipo de ejercicios ya exigen un poquito más de análisis. Ya no va a encontrar usted tan fácil el equivalente, sino usted tendrá que encontrar los diferentes componentes de la igualdad, de la equivalencia, y tendrá que distribuirlos según las máximas, ¿cierto? Bien, una vez que ya entendí el ejercicio, entonces ubico los diferentes componentes de la igualdad, ubico los componentes, entonces tengo yo que evidentemente es una tasa de interés nominal, ¿verdad? Porque es lo que estoy queriendo acá. Mire, solicita al Banco Ganadero le conviertan a una tasa nominal capitalizable. Cuando le dicen le conviertan, significa que no la conoce, ¿verdad? Entonces esa es la incógnita. Y me dice que la capitalización sea trimestral, lo que quiere decir que ¿cuántos M's existen en N? Existen 4 trimestres, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la segunda parte de la equivalencia? Pues lo que está en el enunciado, le aprueban un crédito ¿a qué tasa? A una tasa del 36% capitalizable mes anticipado, lo que quiere decir que es una tasa nominal, porque el periodo de referencia es diferente al periodo de conversión, y está diciendo que es capitalizable mensualmente de manera anticipada, lo que quiere decir que el periodo de conversión es ¿cuánto? Debe preguntarse cuántos M's existen en N o cuántos meses existen en un año. En ese orden de ideas son 12 meses. Una vez que ya identifiqué acá los diferentes componentes de la igualdad, procedo a construir la igualdad. Yo entendí que es una igualdad de una tasa nominal anticipada a una tasa nominal anticipada, ¿verdad? Entiendo que la parte de la igualdad donde está la incógnita debe ir al lado izquierdo de la igualdad, la construyo, 1 menos la tasa de interés nominal, que no la conozco, sobre el periodo de conversión elevado a la menos m, es igual a 1 menos la tasa de interés nominal conocida sobre el periodo de conversión elevado a la menos m. Una vez que ya construí la igualdad, procedo a reemplazar sobre la igualdad teniendo en cuenta la máxima que dice que la incógnita debe ir al lado izquierdo de la igualdad, ¿cierto? En ese orden de ideas reemplazo sobre la ecuación 1 menos la tasa de interés nominal anticipada, que no conozco porque no la conozco, sobre el periodo de conversión de esa tasa. En ese orden de ideas es un periodo de conversión trimestral, ¿cierto? Sobre el periodo de conversión de esa tasa, que es un periodo trimestral, elevado a la menos m, que para efectos de este ejercicio será menos 4, es igual a 1 menos
la tasa de interés conocida, nominal conocida, que es del 0.36 dividido en el periodo de conversión. Se dan cuenta, este es el periodo de conversión de la parte que conozco, ¿cierto? Sobre 0.12 elevado a la menos m, o sea, elevado a la menos 12. Bien, una vez que estoy acá, en esta parte de la ecuación, procedo a aplicar la siguiente máxima que me dice, hey, convierta el exponente de la parte de la igualdad donde está la incógnita, conviértalo en 1. Para tal efecto debo tomar a menos 4 y lo debo dividir en sí mismo para que se convierta en 1. Y reemplazo 1 menos la tasa de interés nominal, ¿por qué? Porque no la conozco, sobre 4, que es el periodo de conversión, elevado a la menos 4 dividido menos 4, ¿verdad? Para cumplir con la máxima es igual a 1 menos, ¿cierto? La tasa de interés nominal de la operación, que es el 0.36 dividido en el periodo de conversión, dividido en menos 12, elevado a la menos 12 dividido en menos 4. ¿Y por qué dividido en menos 4? Porque usted ya sabe que lo que pasa al lado izquierdo de la equivalencia debe pasar exactamente al lado derecho de la equivalencia para que haya congruencia. Despejamos los exponentes, ¿cierto? Menos 4 dividido en menos 4 da 1, es un 1 que está acá, implícito, que no lo conozco, y digo yo que 1 menos la tasa de interés nominal de la operación sobre 4 elevado a la 1 es igual a 1 menos la tasa conocida, que es del 0.36 dividido en 12 elevado a la 3 positivo. ¿Por qué elevado a la 3 positivo? Este 3 es el resultado de operativizar menos 12 dividido menos 4, ¿cierto? Ya sabemos que cuando esto está acá, de manera implícita el 1 es el indicador para poder despejar la incógnita. Entonces debo sacar la tasa de interés nominal, la debo sacar del paréntesis. Entonces saco la tasa de interés, mantengo la cuarta máxima, que este 1 menos sea por efectos de despeje, permanezca constante ahí para que lo entiendan. Entonces este 1 menos sigue siendo constante, ¿verdad? Voy a traer todo lo que está después del paréntesis, lo traigo aquí a colación. 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el 0.36 dividido en 12 elevado a la 3. ¿Qué me falta por despejar? Me falta por despejar este 4, entonces cierro paréntesis, este 4 está dividiendo, lo envío al otro lado a multiplicar. Una vez que ya tengo claramente definida la ecuación, realizo la operación y el resultado de la operación es tasa nominal anticipada igual a 0.3493, multiplico eso por 100 y entiendo que el resultado de la operación es el 34.9% nominal capitalizable de manera trimestral anticipada. Bien, con esto damos por cerrado lo que tiene que ver con los ejercicios de equivalencia entre tasas de interés anticipadas.